Espacios vividos. El 29 de octubre llegaba a la península una dana de unas características que en el siglo XXI no habíamos visto nada similar y que ha causado unos destrozos increíbles. Seguimos viendo imágenes que a todos nos han dejado consternados. Hoy hablamos de esta dana con Paco Pellicer, profesor de geografía. Bienvenido, Paco. Buenos días, muchas gracias. Bueno, estas danas, como se llama ahora, aunque no era el nombre que recibían antes, no son nada nuevo, pero aún tenemos que aprender. Sí, yo hacía tiempo que no lloraba viendo las noticias y estos días me ha conmovido ver este desastre y de alguna manera digo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo colaborar? Algo hay que hacer para que estas terribles consecuencias de fenómenos adversos no nos afecten de esta manera, no causen tanto dolor, no causen tantas muertes, tantas vidas, ¿no? Y digo, bueno, yo tengo que hacer algo. Y digo, Paco, ¿tú qué sabes hacer? Digo, pues yo sé estudiar. Entonces me he puesto a estudiar y todos estos días he enjuagado las lágrimas en lecturas, en repaso de documentación que tenía. En 1996 pues participé en un plan de recuperación de la huerta de Valencia y estuve con Pedro Salvador Palomo, que era entonces el jefe de Parques y Jardines de Valencia, una persona extraordinaria. Aparte de sus conocimientos técnicos, pues era de una humanidad fantástica y además cantaba muy bien. Así que mi recuerdo, hoy estoy con Pedro Salvador Palomo. En aquellos tiempos, desde luego, la presión que había sobre la huerta era enorme. Estamos en pleno momento de desarrollo, de transformación de aquella huerta y nosotros procurábamos contrarrestar con otro tipo de fuerzas, apoyándonos en las instituciones, en el Ayuntamiento de Valencia en este caso, reunimos un equipo interdisciplinar. Y bueno, aquello pues fue una colaboración en un momento determinado, pero en Valencia hay gente magnífica que estudia y trabaja estas cosas de forma muy bien y yo pues abandoné aquello, aunque he seguido trabajando en el tema de ríos y ciudades, pues también en nuestra ciudad y en otras. Así que me he puesto a buscar entre mis archivos y mis papeles y he encontrado pues fotografías aéreas que tuve para aquel trabajo, desde fotografías aéreas de 1956-57, un vuelo B americano que se realizó de toda España, un vuelo increíble, muy interesante porque fotografió la España antes del estirón, diríamos, antes de la gran transformación que nos lleva hacia un país de más desarrollo, industrializado, etcétera. Entonces, tenemos esa referencia que nos ayuda a ver cómo hemos cambiado, si hemos cambiado bien o mal. Y después hay otros muchos documentos. Hoy, afortunadamente, pues tenemos imágenes satélite y documentación muchísima. Así que he tenido mucho que estudiar estos días y revisar y reactualizar sobre aquellos conocimientos previos que yo tenía de Valencia y su entorno. Pero quizá podríamos empezar definiendo qué es esto de una dana. Para mí siempre era una gota fría. Bueno, pues esto en definitiva no es más que una depresión aislada de niveles altos, bueno, en definitiva. En otoño, en nuestras latitudes, chocan dos masas de aire que, como cualquier fluido,
no es homogéneo. Hay unas masas que son más frías, que son las masas de aire polar, y masas de aire tropical, que son más cálidas. Y en nuestras latitudes chocan estas dos masas de aire que se comportan como dos cuerpos de densidad y dinámica diferente. Todo esto está animado por el jet stream, que es una corriente en altura que va haciendo que estas dos masas de aire de distinta naturaleza se vayan oscilando, vayan moviéndose. Ese borde no es lineal, sino que es un borde con picos en el que se forman altas presiones y borrascas, y todo ese tren de altas presiones y borrascas es la que va haciendo que el aire frío descienda hacia el sur, el aire cálido ascienda, y así se van formando unos frentes que a veces tienen forma de cuña. Es una especie como de meandros, y a veces un meandro de estos se estrangula. Y queda una bolsa de aire muy frío en altura rodeada de aire más caliente. Esta masa de aire frío se acerca hacia el Mediterráneo. Y en el Mediterráneo tenemos el agua muy caliente, cada vez más caliente, ahora en torno a 25 grados, y el agua caliente, por supuesto, transmite su temperatura al aire que está justamente encima, y le transmite también humedad. El aire, cuando se calienta, se dilata, y cuando se enfría, se contrae. Es como una esponja. Entonces, tenemos aire caliente que se comporta como una esponja sobre el Mediterráneo y se va ensanchando y llenando de agua, y el aire frío se cuela por debajo. El aire es más pesado, el aire frío es más pesado, se cuela por debajo, y entonces se provocan unas células convectivas en la que el aire descendente y el aire ascendente, el aire que asciende es esta chimenea de aire cálido cargado de humedad. ¿Qué hace al subir? Conforme sube en altura, se enfría. La esponja que hemos visto cómo se hinchaba al subir, se va encogiendo. Y si apretamos una esponja, ¿qué pasa? Cae el agua. Suelta el agua. Bien. Claro, si este fenómeno se produce en 5 o 6 kilómetros de espesor, que son esas nubes en forma de coliflor, cumulonimbus, esas formas que a veces están las nubes a la misma altura y de repente hace ¡bum! Y sube una chimenea y forma una coliflor, ojo ahí, y ahí es donde se producen los rayos, los truenos, el granizo, y por supuesto las gotitas de agua que en altura se van juntando al caer con otras gotitas de agua, forman gotas más gruesas, y de ahí ese fenómeno que ocurre cuando vemos el principio de una tormenta. Nos fijamos siempre en que caen unas cuantas gotas muy gordas, pla, 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 es un splash que salpique y tal, y después viene toda la tromba de agua. Bueno, pues ya tenemos que en este aire caliente y húmedo del Mediterráneo, levantado por esta célula de aire frío que desciende y que forma un torbellino y forma nubes de gran desarrollo, eso provoca unas descargas de agua brutales. Bien, esto en todo lo que es el borde mediterráneo, el levante español, pero también en otras partes del Mediterráneo. Pero vamos a hablar hoy del levante español, desde Cataluña hasta Almería. Todo esto provoca estas células convectivas, y además entran hacia la península porque el sentido de estas borrascas es contrario a las agujas del reloj. Así que vienen del Mediterráneo y van entrando hacia la península y chocan con las montañas todavía. Eso acelera el proceso y eso hace que descarguen unas trombas de agua tremendas. Y esto es un fenómeno estrictamente natural. No hay que recurrir al cambio climático para decirlo así. ¿Qué es lo que ocurre con el cambio climático? Pues
al aumentar la temperatura del Mediterráneo y modificar las condiciones de ciclogénesis, etcétera, pues hace que estas perturbaciones monstruosas sean más frecuentes y más intensas. Así que el cambio climático no viene a arreglar, sino a estropear lo que ya estaba complicado. Claro, cuando se produce la dana, mucha gente dice, ha habido siempre, aunque se llamase pues, gota fría, ¿no? Sí. Ha habido siempre. El problema es que ahora son más intensas y van a ser más frecuentes por ese calentamiento del Mediterráneo. Exacto. Propiciado por el cambio climático. Bien, y esto es lo que provoca el peligro. Por todo esto cae en la montaña, una montaña que escurre rápidamente el agua y se forman estas ramblas características que son ríos que están prácticamente secos gran parte del año, la mayor parte del año, pero que en un momento determinado pueden pasar de 0 a ocupar 500 metros más. Esto es el peligro. No hemos hablado de riesgo todavía. Este peligro en tiempo de los romanos ya existía. Entonces hay noticias de inundaciones y hay estudios geoarqueológicos que nos dicen los sedimentos y tal. Y esta zona próxima a Valencia, pues había una gran bahía en el área próxima a Valencia. Esta bahía se fue llenando poco a poco de sedimentos, se fue cerrando con un cordón litoral. Estas bahías se forman entre el impulso de las aguas fluviales y las aguas marinas. En ese contacto llega un momento en el que se cierra con una barra de arena, es el Saler que conocemos, la dehesa del Saler, y queda una laguna, un área pantanosa, y en todos los alrededores, que a veces hay una cota de una diferencia de 1 metro, pues ahí crecen los marjales. Son zonas pantanosas, insanas, con mosquitos, con paludismo, es decir, poco aptas para el hábitat. Y esto llega casi hasta el siglo XVII. Poco a poco se va haciendo un gran esfuerzo por avanzar, rellenar estas cosas. Recordemos Cañas y Barro, del gran Benito Pérez Galdós. Esta epopeya de ir rellenando, ocupando estos marjales, levantándolos para cultivar el arroz y después desarrollar las huertas. Y así llegamos pues hasta los años 70 aproximadamente, cuando se produce un cambio radical. De esa huerta maravillosa de Valencia, productos hortofrutícolas, naranjos, etcétera y tal, la crisis, al industrializarse el país, la actividad económica agrícola comienza a decrecer. Y este desequilibrio se va transformando en una ocupación progresiva del espacio de la huerta, que tenía unas funciones fundamentales para la producción de alimentos, pero también para paliar los efectos de las inundaciones. Estaba muy bien concebida, es un artefacto cultural maravilloso. Bien, ahí empezamos a construir y a construir y a construir. Y primero los pueblos van creciendo, después el hábitat disperso, después aparecen los polígonos industriales, las áreas comerciales, se crean todo tipo de barreras transversales, que si la línea del AVE, que si las autopistas, que si las carreteras y tal, y así llegamos a que la zona que se ha inundado, que es aproximadamente creo recordar, las 325 hectáreas, de toda esa parte, el 90% está artificializado. Artificializado quiere decir que, aparte que se ha modificado el territorio y hace que el agua funcione por un sitio u otro, es impermeable. Y el agua no se infiltra, el agua no se frena. Es más, con el asfalto y el hormigón lo que hacemos es vete agua, cuanto más deprisa mejor. Y se crean pues todas las redes de evacuación que para estos caudales pluviales son netamente insuficientes, imposibles. Esas redes se suman al agua que viene en superficie y esto hace que el agua vaya a toda velocidad. Ya no es agua que inunda,
es agua que lleva mucha energía y destruye. Claro, esto si lo hacemos sobre un territorio en el que hay 75.000 viviendas, pasan 125.000 vehículos de media. Los núcleos iniciales se han convertido, han ido creciendo y se han juntado unos con otros, y al final nos da la sensación de una ciudad continua, una conurbación con Valencia, en la que no quedan ya huecos para la naturaleza, no queda nada, y además cada una de estas unidades, a diferencia de Zaragoza, que tiene un término municipal enorme y el ayuntamiento puede planificar. Aquí cada ayuntamiento, que son muy pequeños, y la propia ciudad, que tiene todo construido, tiene muy poco margen para esto. Cada núcleo se organiza a su manera, no hay una planificación general. ¿Qué es lo que ocurre? Que donde falla la planificación, donde falla en la aplicación de la normativa, es decir, ¿por qué se construye en zonas que se sabe perfectamente que son inundables? Es que en este momento conocemos mucho. Hay unos técnicos magníficos en las administraciones, en las confederaciones hidrográficas, en las universidades. Hay técnicos magníficos y hay estudios maravillosos que hacen pues los mapas de riesgos, el Patricova de la zona de Valencia, en el que están los mejores técnicos del mundo, los tenemos aquí. Dice, ¿qué es lo que está fallando? Pues a lo mejor que los periodos electorales son muy cortos y que la visión política, de que somos muy egoístas y cada uno apañamos nuestro pequeño término municipal, y de la yuxtaposición de piezas que son cada uno hijo de su padre y de su madre, sin una visión global de que estás en una cuenca que es inundable con una enorme frecuencia y con unos enormes daños. Cuando hacemos este tipo de cosas, y las ciudades, las administraciones son muy permisivas. Estoy hablando desde urbanismo, estoy hablando de las confederaciones hidrográficas, estoy hablando de los constructores de grandes infraestructuras, estoy hablando de los grandes intereses urbanísticos. Hola, es que nos estamos arriesgando mucho. ¿Por qué? Porque a un peligro evidente y conocido y reiterado y repetido, al que no queremos hacer caso porque nos olvidamos muy rápido, porque nos interesa más el bolsillo o el coche que la vida. Entonces, cuando amamos más la bolsa que la vida, cuando las administraciones incumplen su deber de imponer una disciplina urbanística, cuando los ciudadanos vamos cada uno a nuestra bola, cuando no hay una coordinación institucional para que estos problemas se aborden en su conjunto, entonces pasa lo que pasa. ¿Culpables? Yo no hablaría de culpables. Paco, una pregunta brevemente. De esta vamos a aprender, porque sorprendía ver esas imágenes de las casas destrozadas y ver que estaban construidas al borde del barranco. Hablabas de esa falta de memoria o de los plazos cortos. Sí. Ahora toca reconstruir. Esperamos que no reconstruyan, ¿no?, sino que se trasladen todas esas viviendas, infraestructuras a zonas no inundables. Se tiene la información, tenemos los técnicos. ¿Crees que se va a hacer bien? Mira, tenemos un ejemplo muy reciente en La Palma. Toda la gente, la inmensa mayoría de la gente, no aceptó una salida de la zona que estaba cubierta por la lava, sino que cada uno quería su casita, no importa si estaba regularizada o no, no importa si era legal o ilegal, cada uno quería su acceso, cada uno quiere lo mismo. Y ahora me da la impresión de que vamos a volver a las mismas. Quizá tenemos que repensar, que aprendamos, aunque sea con estos palos tan terribles.
Con ese mensaje, esa reflexión nos vamos a quedar. Paco Pellicer, profesor de Geografía, muchas gracias por habernos desgranado este caso desde esta visión. Muchas gracias. Gracias a vosotros.